It's all so smart I'll be. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Vamos a continuar con este tema de la Biblia. Este tema hemos estado, que llevamos una parte, pero vamos a tomar la segunda parte de lo que continúa hablando, que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios revelada a la humanidad, y vimos en Éxodo 31:18 cuando Moisés baja con las tablas de la ley y dice que el mismo dedo de Dios escribió esa parte. Dice en Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y luego también dice en el mismo Éxodo 32:16, también dice, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabadas en las tablas. Vamos a dar gracias a Dios por este día, y vamos a comenzar hablando de qué es la palabra de Dios, y que quede escrito, y que quede, mucha gente está hablando, está corriendo la palabra, y también nosotros necesitamos compartir esta palabra, esto, que quede claro qué es la Biblia, porque mucha gente tiene muchas preguntas que están diciendo que por qué existen tantas versiones, y que está confundida, y que todo el mundo hace lo que quiere, y que la Biblia, aquí está claro que la palabra de Dios es revelada a nosotros, que la Biblia es la palabra de Dios, y por su continuidad, por su relación, por el Espíritu que nos revela la palabra, que interpreta la Biblia, y por todo lo extraordinario y poderoso que es este libro. Necesitamos decir que es la Biblia, y que ha sido la Biblia para nosotros, la experiencia como cristianos, como hijos de Dios, que es la Biblia viviente de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias, Señor, por todas las cosas buenas y todas las cosas aparentemente malas que nos bendicen también, Padre. Gracias por tu palabra, que no está amarrada, ligada, nadie podrá, ningún imperio, ninguna generación, ninguna ciencia, ninguna filosofía humana, ninguna podrá parar tu palabra, Dios. Tu palabra sí que se cumplirá hasta la última coma, la última jota, la última punto que hay en la Biblia. Padre, gracias porque tú lo dijiste y tú la respaldas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, hay mucha filosofía. Mucha filosofía es lo que el hombre, sus teorías del hombre, que ha sacado para que nos explique la razón de que estamos aquí, y la razón de qué hacemos, y que si hay un futuro, o toda la pregunta, las grandes interrogantes de la vida. El hombre lo quiere contestar con su conocimiento, con su percepción, con su, ¿cómo se dice? Su trasfondo histórico, político y todo lo demás, y la historia, ¿verdad? Ha querido el hombre explicarnos qué somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo aquí, y de dónde venimos, y el origen y el destino. Pero Dios no nos ha dejado solos. Dice que Él no hace nada si no lo da a conocer. Y entonces aquí nos está mostrando en su palabra
esta es la respuesta, desde Génesis hasta Apocalipsis, y podemos escudriñar libro con libro, libro tras libro, el Pentateuco, libros poetas, libros históricos, libros poetas mayores, poetas menores, cartas paulinas, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Talmud, la Tanaka, la Peshita, que los judíos tienen. Es una parte de la Biblia del Antiguo Testamento, el Nuevo y el Antiguo Testamento. Entonces la Biblia fue escrita por 40 personas, un pequeño recordatorio de la pasada semana. 40 personas escogidas y preparadas por Dios en diferentes épocas y en diferentes lugares. Pedro era un pescador, Lucas era un médico, Isaías estaba en el imperio, Daniel estaba también, era un sátrapa, Ezequiel era un sacerdote, y luego vemos más en el Nuevo Testamento, ya vemos que Pedro era un pescador, que este hombre, Tito, Timoteo, Juan, ¿qué eran ellos? Eran pescadores, eran gente del vulgo, gente sencilla, gente común, porque Dios vino a la raza humana. Después escogió un pueblo, después escogió otra vez, se vuelve a los gentiles que somos la raza. La Biblia entonces fue escrita para nosotros, es la palabra de Dios viva. Y en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos, que discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Ajá. Y entonces la Biblia penetra hasta el fondo, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar la palabra y está tan viva que no necesitas, que en Éxodo 31 y que estarlos, algunas veces me han dicho que porque yo no estoy así leyendo verso tras verso, porque para empezar es un trabajo y después estar entre que lo busco y le echo mucha saliva. Entonces, como ya me sé algunas partes, yo las digo, o sea, como yo las digo, no las tengo que estar buscando. Ojalá pudiera después editar y poner los textos ahí que ustedes lo puedan verificar que es allá donde se encuentra ese capítulo y versículo. Pero si prestan atención, menciono los capítulos y los versículos donde ustedes pueden buscar y saber. Bueno, pues hay muchas cosas que estudiar de la Biblia, pero vamos a estudiar un poco su historia, su origen, su formación y porque mucha gente no sabe, la gente dice, ¿qué es un libro más? ¿Es un libro? Ni saben, por ignorancia, por inocencia, juzgan y no saben nada y se cierran y no hay Dios. Ya está, vamos a seguir como animales. Pero no, si tú estudias, eres una persona que indagas, preguntas y quieres conocer, se te viene la respuesta. Aquí está la respuesta. En la historia está la respuesta, en los libros está la respuesta. Busquen, busquen. Había hombres doctos, hombres preparados, hombres que se dedicaron al escudriñar la Biblia. Por eso tenemos la Biblia hoy. Porque hubieron hombres que pagaron un precio muy alto. Hasta sus vidas dieron por la Biblia. Fue completada en un periodo aproximado de 1600 a 1500 años, escrita en 3 idiomas, que es el arameo, el hebreo y el griego. Pues ya viene todas las versiones que tenemos hoy en día, que empezó en Roma, sí, fueron ellos los que empezaron a escribir. Aquí lo vamos a ver ahorita, pero como tenían ciertas cosas, empiezan los concilios, el Nipona, Nicea, Trento, todos los concilios. Concilios es que siempre estaban juntando a la gente. Roma siempre llamaba a las personas, a los sacerdotes, a todos para juntas, y empezó a llamar a los cristianos, que eran el 330, con Constantino, quiso juntar la iglesia cristiana, quiso meterlos a su... Está bien que vengan y aquí hay una iglesia cristiana, otro país, que la natividad, que construye iglesias para que entonces se metan. Pero no había confianza. Había algo que estaba escondido ahí y ya lo sabemos. Luego viene la Inquisición y empieza otra persecución sobre la Biblia, sobre cada creyente. Y el cristiano vuelve a huir, y hasta Lutero, hasta que luego empezaron a darnos concesiones y a dar conocimiento a la iglesia cristiana con los anglicanos, que hoy en día ya se están regresando, ya otra vez volvieron a claudicar y otra vez están lo mismo. Pero esa es otra historia. Entonces,
Pero a pesar de sus distintos escritores, ocupaciones e idiomas de vivir en lugares diferentes, todos los libros de la Biblia muestran mucha unidad, tienen unidad entre ellas. Y es la inspiración divina dada por el Espíritu Santo a cada uno de sus autores. O sea, tienen relación los libros, tienen relación todos los libros de la Biblia, hasta el libro de Esther, hasta el libro de Job, que es el más antiguo y que se piensa que es un libro que no está contada en la Tanakh, pero son libros que, considerándolos allí por la inspiración, pasan la prueba y están los libros en la Biblia cristiana, ¿verdad? Luego los concilios de los padres cristianos, los padres de la fe, así le llamamos nosotros, también tuvieron concilios de la iglesia primitiva, con Pedro, con Juan, con los hijos que dejó ¿cómo se llama? Pablo y los apóstoles. Ellos sí son apóstoles. Ellos sí trabajaron para que el evangelio corriera y comenzó en Jerusalén. Luego salieron con el bautismo del Espíritu Santo y se dispersaron y tuvieron la necesidad de juntar los libros y las cartas de Juan y todo circulaban hasta que se imprime la primera Biblia con Juan Gutenberg, que fue la primera cosa que él imprimió fue la Biblia. El Pentateuco son libros históricos. Encontramos en la Biblia los libros, el Pentateuco, Penta son 5, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los libros de la ley. Y encontramos los libros de la ley, que son libros, Génesis está hablando de los principios, el principio de todo, el principio de la creación, de la naturaleza, del hombre, del pecado, de la maldad, pero nunca nos dice el principio de Dios porque Dios no tuvo principio. Entonces luego viene Éxodo, la salida de Israel cuando salen de Egipto, y Levíticos cuando se constituye a los sacerdotes cuando llevan para llevar el arca del pacto y se constituyen las tribus de Israel, ¿verdad? Y quedan los levíticos. Levíticos y Deuteronomio, que es números, porque hace un censo de todo el pueblo y ahí queda registrado los hijos de fulano, con fulano, sotano, las generaciones. Y luego viene Deuteronomio, que es la repetición de la ley. Y vuelve a decir, no harás esto, y lo vuelve a repetir. Tenemos los libros poéticos. Ya vemos que es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Y vienen los profetas mayores, que son Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan. Y los profetas menores, que es Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc. Pues viene en Malaquías, luego después de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Pasan 400 años de los oscurantismo y de los macabeos, ¿verdad? Pero nosotros no consideramos esos libros, no se consideraron y no están, pero cubren un periodo de tiempo. Y entonces empieza el Nuevo Testamento, que son los evangelios, son 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero cada evangelio es diferente, tienen alguna forma de ver las cosas diferente, escrito para diferentes personas. Esas cartas fueron escritas con un fin de que mostraran a Jesús a esta clase de gente, ¿verdad? Pero escribieron cosas que en uno se menciona que eran nueve leprosos, paralíticos, no sé qué, o ciegos, no sé qué eran, y que en el otro que era 1 y que eran 2 y que bueno. Entonces al ver todo eso, empezar a estudiar y sabemos por qué en algunas partes se menciona así y por qué en otras no. Tiene su punto de vista y tiene su explicación. Hay muchas cosas que parece que se contradicen, pero si la estudias y estudias el original del lenguaje, no, eso es. Las cartas paulinas, cartas generales, proféticos, y los libros proféticos, que viene siendo el último libro de Juan en el Apocalipsis de la isla de Patmos. La Biblia ha tenido su historia. La primera Biblia que se traduce fue Gutenberg, que es un alemán, en Alemania, ¿verdad? Crea la imprenta porque ahí no tenía mucho acceso el Imperio Romano. Los alemanes sí se medio rebelaron a él, eran muy individuales, conservaban su... Ya sabemos que 1400, allí llegan los visigodos, ostrogodos, y llegan las 10 tribus bárbaras y
conquistan Roma. Y es ahí donde se le revela mucha gente a Roma, sufre una herida y está 200 años stand-by. Va a ser curada y aguas, porque viene la Inquisición otra vez. Entonces, en ese tiempo, se para todo y ya no pueden hacer nada. Ya después viene que fuimos llamados protestantes con Martín Lutero y se les sale de las manos muchas cosas y empieza un avivamiento realmente para la iglesia cristiana. Luego viene a Inglaterra persiguiendo a Estados Unidos, se funda Estados Unidos da la Biblia a medio mundo. Y vamos a ver un poquito la historia. Gutenberg fue un inventor alemán que creó la imprenta con tipos metálicos movibles y provocó que los libros se produjeran en masa. La elección de Gutenberg de imprimir la Biblia no fue una decisión obvia, ya que el libro religioso completo no era central en la vida diaria de la iglesia en el siglo XVI. O sea, no nos decía, tenemos una Biblia. Eran muchos libros y escribió varios libros. A lo mejor parte de esos libros se escribió y circularon como pequeños libritos hasta que en tanto tiempo pasa y se vuelve a hacer un tiraje más grande y más grande. Entonces ya piensan en poner el Antiguo Testamento con el Nuevo. Y entonces ha circulado la Biblia y su trayectoria, sus versiones. Por su importancia, en 1450. Por su importancia y tiraje, unos 1800 ejemplares. El texto bíblico logró el estatus de ícono del inicio de la edad de la imprenta. Marca la historia. Según señalan algunas fuentes, el proceso de la impresión de la Biblia 42 líneas o Biblias de Gutenberg se inició en 1450. La Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, trasladadas al español, más conocida como Biblia del Oso. Es una de las primeras traducciones de la Biblia al castellano, publicada en 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina y la revisó Cipriano de Valera. Es una muy buena versión original, publicada en 1569. Su traductor fue Casiodoro de Reina y luego en el 70 también fue revisada otra vez. Un religioso jerónimo español convertido al protestantismo. Pueden buscar ahí su biografía. Fecha de publicación el 28 de septiembre del 69. El idioma fue castellano y el traductor fue Casiodoro de Reina. País Suiza, ciudad Basilea, afiliación religiosa protestante. Ya nos llamaban protestantes. La primera traducción de la Biblia. La primera de todas las traducciones de la Biblia hebrea al griego fue denominada la Septuaginta. Sí, acuérdense que el lenguaje original del Antiguo Testamento era el arameo. Pues fue traducido parte al hebreo y al griego porque estaban conquistados por el imperio griego. Y después al latín porque vino el imperio romano. Cada imperio traía su lenguaje y su religión y sus costumbres y su forma de gobernar. Y que luego se convierte en el texto aceptado al Antiguo Testamento en la iglesia y la base de sus cánones. El 28 de septiembre de 1569, Casiodoro de Reina, con 49 años de edad, publica en Suiza la Biblia del Oso. Es la Biblia que fue traducida al castellano. La Biblia del Oso es una buena versión también. ¿Cuál es la Biblia más antigua y confiable? Se trata del llamado Codex Sinaítico, el Código de Sinaítico, una colección de manuscritos del siglo IV. Ese es el Antiguo Testamento, que es parte de la Tanaka, y el Nuevo. Y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más acá, muy conocido, más confiable. Sabemos que fueron las cartas escritas por los apóstoles. Sabemos que fue la historia y la biografía de Jesús escrita por los apóstoles también, sus discípulos. Pedro, Juan y Lucas. Pues Lucas salió de allá y Mateo, ¿verdad? Luego viene Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego vienen los romanos, los hechos de los apóstoles, y fueron escritas por Lucas, creo que escribió los hechos, y luego Romanos, y luego viene Corintios, Romanos, que es la base de la iglesia,
de las leyes, de todo lo que nos habla el libro, la justificación por la fe. Romanos, Corintios, y viene como mandamientos a los casados, a la iglesia, a las fundaciones y todo eso, al amor, al prójimo. Corintios, Gálatas, que fueron las cartas escritas a los Gálatas, pero también hace un énfasis a la vida del espíritu y la carne. Efesios, que es la lucha entre las cosas. Sabemos que hay un enemigo que nos persigue, entonces eso nos está hablando. Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Efesios, Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago. Hebreos es un libro súper antiguo, pero es del Nuevo Testamento. Santiago, el libro de Hebreos está tremendo, Santiago, Juan, primera, segunda y tercera de Juan, Pedro, Judas, que no fue el Judas, ya se había muerto, es otro Judas, y el Apocalipsis, ¿verdad? Y el libro de Judas también nos habla de cosas tremendas. ¿Dónde se encuentra el libro más antiguo, la copia más antigua de la Biblia? Está en Israel. Ellos tienen el Antiguo Testamento, y también está una copia en uno de los museos de Inglaterra. La Biblia más antigua del mundo se encuentra en Israel, y ahí vemos cómo se ha preservado lo que es la historia de la Biblia, y se han escrito, ha habido gente dedicada día y noche. Y ahorita en este tiempo, en el siglo XIX, XVIII, XIX, XX, ha habido gente que ha preservado escritos y han estado formando organizaciones como la de Wycliffe, que es una gran organización ahorita en el crecimiento de las misiones, llevando tirajes de la Biblia, traduciéndola a los lenguajes de la gente, a los dialectos, ¿verdad? Y está William Tyndale, que nació en 1495 y muere en el 1536 en Inglaterra, en un condado, Gloucestershire. Fue un protestante inglés que realizó la primera traducción de la Biblia al inglés, de Inglaterra a inglés, a partir de los textos hebreos y griegos. Este hombre fue perseguido y lo mató Roma. Voy a leerles la historia de William Tyndale. Pero antes de él estuvo Wycliffe. Wycliffe tradujo la Biblia, la sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. William Tyndale, quien dio su vida por traducir la Biblia al idioma de la gente de su tiempo. William Tyndale fue un erudito muy educado que se frustra al ver que la fuente de la verdad, como comprendía él la palabra de Dios, estaba lejos de la gente común. Educado en las universidades de Oxford y Cambridge, Tyndale se enfurecía por ver las barreras que ponía entre la Biblia y la gente, y su anhelo era alimentar la mente, no solo la mente, sino el alma del pueblo. En las universidades, decía, se insiste en que nadie lea la escritura hasta que su mente esté llena de aprendizaje pagano. Luego de 7 u 8 años de enseñanza y armado de principios falsos con los cuales se cierra la comprensión de la escritura. No entendían la Biblia, y eso era dentro de las universidades. Tyndale entonces dedica su vida a derribar obstáculos para que la Biblia sea conocida por la gente, el vulgo. Sería la respuesta ante la corrupción social y religiosa de su tiempo. Él dijo, pues aquí está la respuesta. En contra de toda corrupción, lean la Biblia, lean la Biblia. Para llevar a cabo su trabajo, Tyndale tuvo que dejar Inglaterra, pues nadie lo protegía para una tarea tan peligrosa, porque era perseguida la Biblia. Tyndale viajó a Alemania, donde completó el Nuevo Testamento. En 1525 imprimió los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En Bélgica conoció una comunidad de comerciantes ingleses y vivió entre ellos. Aunque sabía que los agentes ingleses procuraban encontrarlo con fines perversos, al sentirse a salvo entre sus compatriotas, bajó la guardia, lo que finalmente fue fatal para él. Tyndale se hizo amigo de Henry Phillips, que era un obispo, creo, de quien se ganó su confianza en tiempo que buscaba obtener la recompensa ofrecida por su cabeza.
En mayo de 1535 la trampa fue tendida. Tyler fue apresado y llevado como prisionero al castillo de Vibore, cerca de Bruselas, donde padeció por 18 meses, en condiciones infrahumanas. Luego fue llevado al tribunal acusado de mantener la creencia de que solo la fe justifica y creer que el perdón de los pecados y la misericordia ofrecida en el Evangelio eran suficientes para la salvación. Por eso lo mataron. Ni bien comenzó su juicio para utilizar un término, Tyler se dio cuenta que no había defensa posible y que la muerte era inevitable. Old Bible, con su cuerpo temblando de frío por el inclemente invierno, Tyler sigue traduciendo hasta completar la Biblia en inglés, ayudado por su carcelero que simpatizó con el traductor. En agosto de 1536, Tyler fue condenado como hereje y degradado de su grado religioso. 2 meses después, ya con todos los trámites realizados y luego de ofrecerle oportunidad de arrepentimiento para no morir fuera de la gracia de Dios, Tyler fue llevado a la hoguera acompañado de gritos de muchedumbres oficialistas que lo acusaban de pagano. Ya firme asegurado a la estaca, Tyler eleva su última oración a Dios: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. Tras lo cual sus ejecutores comenzaron a prender el fuego que apagaría la vida terrenal, enviándolo a la vida eterna, a los pies del Señor a quien tanto amo. Aquella oración final fue dirigida al rey cuarto, quinto, 6, 7, octavo, cuya búsqueda de un heredero masculino había costado la vida de Ana Bolena y el matrimonio de Catarina. ¿Sería finalmente respondida la oración de Tyler? Ciertamente así fue. 2 años después de la muerte de Tyler, el rey Henry VIII autoriza la distribución de la Biblia del libro de Mateo, gran parte del trabajo de Tyler. Acuérdense que lo tradujo al inglés a Inglaterra. De Inglaterra lo toma y lo trae a América y lo empiezan a traducir, ¿cómo se llama? Wycliffe. Finalmente, en 1539, todos los impresores libreros recibieron la orden real de asegurar que todos puedan recibir la Biblia en su inglés maternal. El sueño de Tyler, su última oración, fue una gran realidad. O sea, sí sufrió persecución la Biblia. Voy a leerles un poquito sobre Wycliffe. La sangrienta historia de las primeras traducciones de la Biblia. No parece una ocupación muy peligrosa lo que John Wycliffe estaba haciendo. Es solo traducir la Biblia de latín al inglés. En 1427, el Papa Martín V ordenó que los huesos de John Wycliffe, ya acá viene, fueran exhumados de su tumba 40 años después, quemados y arrojados a un río. Wycliffe había estado muerto por 40 años, pero la furia que causó por su ofensa seguía viva. John Wycliffe vivió en 1330 a 1384. Era un destacado pensador inglés en el siglo XIV, teólogo de profesión. Fue llamado para asesorar al Parlamento en sus negociaciones con Roma. Él era cristiano. En ese tiempo la iglesia era toda poderosa. Cuanto más contacto tenía Wycliffe con Roma, más indignado se sentía el Papa. Pensaba: apesta a corrupción y interés propio, y él estaba decidido a hacer algo al respecto. Wycliffe comienza a publicar folletos argumentando: en lugar de buscar riqueza y poder, la iglesia debería ocuparse por los pobres. Por esta causa fue llevado a la hoguera y también muere como mártir por la causa del evangelio. Y fundan aquí en Estados Unidos hay una gran fundación llamada Wycliffe que están llevando la Biblia hasta el fin del mundo, hoy en el siglo XXI. Entonces vemos cómo han sufrido persecución y estos hombres han dicho: pues tú matas a, como dijo ¿cómo se llama? Juan Hus, que fue un sacerdote que se convierte al cristianismo y empieza a compartir y se convierte cuando antes de Lutero, 100 años antes de Lutero, cuando mata el llamado el ganso. Lo llevan a la hoguera, a la Inquisición, y dijo: tú matas a un ganso, le dijo
Hoy estás matando a un ganso, pero en 100 años nace un cisne y en 100 años nace Martín Lutero, que lo tuvieron que oír, que no fue muerto, que le dan nombre a la iglesia, que fue protegido por los reyes de Alemania, y Martín Lutero le dio nombre a la iglesia. Pues somos protestantes, porque ellos nos dicen protestantes. En realidad somos la iglesia de Cristo. Thomas Hilton, un sacerdote que había conocido a Tyler en Europa, fue el que lo descubre y lo entrega. Porque estaba contrabandeando, tenía 2 copias de la Biblia y fue acusado de herejía, quemado vivo. Y Thomas Billen era un abogado cuya conexión con Tyler también lo estaba ayudando, este hombre Tomás, y también fue arrojado a las llamas en 1531. ¿Dónde está el original de la Biblia? Está en la Biblioteca de Nueva York. También tienen una copia. Está en Inglaterra y los judíos tienen el Antiguo Testamento. Las copias completas de la Biblia vienen también, están en los museos. Pero Roma tiene mucha parte de las copias de la Biblia original, aunque tienen libros apócrifos dentro de la Biblia. Libro sagrado de antología, ambientada en el Medio Oriente, edición original en hebreo, bíblico, arameo, griego y antiguo griego. ¿Quién escribió la Biblia por primera vez? La Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III antes de Cristo. Esto fue el Antiguo Testamento, cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar la famosa biblioteca de la historia del pueblo de Israel, lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento, la Tanakh. Pues ya encontramos cómo se han juntado los escritores y han logrado hacer una Biblia compilada que se llama libros, quiere decir libros. ¿Quién mandó quemar la Biblia? En el 333, Constantino que proclama la religión oficial del Imperio de Roma, el cristianismo, a la vuelta, a 30 años después, para la Biblia y la persigue. Mediante su epístola, los obispos y los pueblos ordenó quemar todos los escritos arrios de los arrianos, porque era como una secta, y sus partidarios bajo pena de muerte para quien no cumpliera su mandato, estableciendo así un precedente que posteriormente seguirían otros emperadores cristianos. ¿Cuáles son los manuscritos originales de la Biblia? Los manuscritos bíblicos varían en tamaño, desde los diminutos rollos que contienen versos individuales de escrituras judías. Hoy en día dicen que han encontrado varios y que sí se siente como que fueran escritos inspirados por Dios, pero ya está constituida una Biblia. No podemos decir va a salir otra Biblia, o como el Papa dijo que va a sacar otra Biblia, no sé, va a ser su propia Biblia, donde diga que mate a todos los que no estén de acuerdo con él. ¿Ustedes creen que va a tener el poder político y el poder religioso, o que está bien que digan un cristiano pues falló y pecó, adulteró, pues mátenlo y confísquele sus bienes? La iglesia tiene ese poder, pero esta iglesia sí lo tenía. Y va a volver otra vez. ¿Quién perseguía a la iglesia? Hubo 10 grandes persecuciones romanas contra el cristianismo. Los manuscritos varían entre tamaños diminutos que contienen versos individuales de escritura judías, filacterías, hasta los grandes códices políglotas, que son libros multilenguajes, que contiene ambos, la Biblia hebrea, que es la Tanakh, y la griega, que son la griega cristiana, el Nuevo Testamento, traducida del griego, porque Jesús hablaba griego. ¿Quién perseguía a la iglesia? Hubo 10 persecuciones grandes contra el cristianismo, denominada generalmente con los nombres de los emperadores que las decretaron: Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximiliano, Decio, Valeriano, Aurelio y Diocleciano. El peor de todos fue Nerón, Caluga, que fueron unos emperadores de lo peorcito. Nerón era un emperador sin escrúpulos, obsesionado por las conspiraciones contra su poder, reales o imaginarias. Mató mucha gente porque se imaginó que estaban conspirando contra él. Nerón persiguió de forma implacable numerosos miembros de la nobleza romana y persiguió a muchos cristianos. Acusado de traición ante el Senado, muchos de ellos los obligaba a que se suiciden delante de él.
¿ya? Si hubo una persecución, está escrita, los libros hablan, la historia habla, la iglesia habla. Entonces no tenemos prejuicios de no perdonar. Ahora el Papa anda pidiendo perdón a medio mundo por lo que hicieron. No podrán tapar, no se puede, porque aquí dice la Biblia quién es esa institución y quién es ese sistema religioso y dónde será su fin. No se puede tapar con un dedo. Entonces, cuando estamos hablando, no estamos hablando en contra de la gente, ni estoy diciendo, ofendiendo a las personas, no. Estamos hablando lo que dice la Biblia y lo que dice la historia y lo que dice. Y hay muchas cosas escondidas que se están, ya sabemos, el que le gusta estudiar, que le gusta indagar, el que sabe, va a llegar a un punto y va a llegar a una verdad. Entonces les invito a que estudien la Biblia. Entonces la Biblia es única por su continuidad, tiene continuación. Desde Génesis hasta Apocalipsis tiene una continuidad. Proclamar el nombre de Dios, exaltar. Apocalipsis, revelación. ¿Revelación de qué? Revelación de Cristo, revelación del verdadero reino, el Rey de Reyes y Señor de Señores, en la toma de su poder, en la revelación realmente qué es, porque se termina la semana 69, comienza la vida del Mesías, la semana 70 y está y empieza otra vez a trabajar Dios con los judíos. Y empieza la última semana que nos falta. Vamos a llegar ahí en la profecía de Daniel. La Biblia produce vida. Las palabras que yo les hablo, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Juan 6:63. Son espíritu y son vida. Así como necesitamos comer comida, carne, verduras, pasteles, dulces, grasas, leche, vitamina, proteínas, necesitamos también alimentar el espíritu. Si el espíritu está fuerte, si el espíritu está choncho, si el espíritu, porque somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el espíritu necesita estar fuerte, lleno de Dios, porque vienen las pruebas, vienen las tentaciones, vienen las necesidades, vienen las enfermedades, viene un montón de cosas, tribulaciones y todo. Y el cristiano anda pico para abajo. ¿Por qué? Porque no se alimenta, no toma vitamina, no come bien. Pues estás lleno de la palabra. Hay tanto. Yo me puse a ver, aquella vez comencé y digo, pues, ¿qué doy? Esto. Y que el hombre, que el conocimiento, que la ciencia, que las leyes, que la carne, tanta cosa que hay, es una fuente. Y me pongo a escribir, tengo un montón de cosas escritas, no sé, patas para arriba, darle forma aquí. Entonces opté, dije, voy a hablar el Nuevo Testamento, que es Mateo, Marcos, los Evangelios y la vida de Cristo. Y luego viene lo que es la palabra de Dios, que todo lo que constituye la iglesia, por qué nos bautizamos, por qué decimos que somos perdonados de pecados, por qué tenemos una Biblia, porque la leemos, todo lo que son los principios fundamentales, el bautismo, el orar en lenguas, orar por los enfermos, visitarlos y todo lo que hace la iglesia, ¿verdad? Porque lo ocupamos. Entonces, y también lo que es la profecía, lo que dice que viene, que es súper importante, que son las bases para que no se pierda el creyente, porque esté anclado, porque esté firme, porque esté seguro en la roca de la verdad. Nadie, como dice ahí, conocerán la verdad, dijo Jesús, y serán libres. La verdad les va a dar firmeza, seguridad. Pasará los vientos, los mares, las pruebas, y tú firme, porque sabes en quién has creído. Entonces la Biblia también dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca, porque produce vida. Y estos hombres lo supieron. Los hombres que siempre quisieron quitar los obstáculos para que la gente del vulgo llegue a conocer la Biblia. Y los papas y los sacerdotes y los curas te la quitaban. Decían, no, trae la Biblia. Tú no la entiendes, yo sí. Yo te voy a decir qué. Y a la fecha nadie la lee, solo el Padre la lee. Ahorita están sacando Biblias, ahorita ya dijeron, cálmese, le vamos a dar Biblia, cállense la boca a todos, léanla, porque les conviene, ¿sí? Porque quieren unidad, quieren unir a todo esto. Es creativa la Biblia. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Salmo 33, 3, 6, 9. Por la palabra de Dios, Dios habla y se produce.
Él crea situaciones, Él crea gente, crea lugares, crea trabajos, crea oportunidades. Él crea. Ujú. Porque aquí yo a veces tengo necesidad. Digo, ay Dios, ¿de dónde va a venir? No lo sé, pero Él crea. Cuando ya pasamos toda la semana bien chido, bien suave, bien, el Señor está por nosotros. Y luego la Biblia también nos purifica, nos santifica. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Y luego dice, límpiame, lávame con hisopo, purifícame con tu palabra, santifícanos en tu verdad, dice. Tu palabra es verdad. La Biblia nos purifica, nos santifica, nos da buenos motivos, nos da buenos pensamientos, nos da buenas palabras para decir, nos refina, nos educa, nos restaura, nos pone en un lugar, en una posición y nos refina. Así como un indito del campo, ¿verdad? Indiochito que viene a oír la palabra de Dios cada 3 meses. En su canoa va por el río, todo el día, hasta la noche que llega. Y su pastor lo espera. Y el indiochito llega y ya le besa la mano al pastor. Y luego viene otro y otro. Llegan a la montaña a oír la palabra de Dios, caminando y remando en su canoa con su hijito, su esposa, a llegar. Llegan y les explican. Y Diochito agarra la Biblia y la ve, y pues no saben leer, no saben qué dice, y lo quieren, y le explica al pastor. Pues ya se acabó, ya nos vamos. Y Diochito dice, no nos vamos, acabamos de llegar, vamos a hacer velada de oración, síguenos explicando el libro, léenos más, porque ellos no saben. Porque ellos no lo entienden, porque ellos tienen hambre, se llama discipulado. Él no sabe qué es la marca de la ropa, él no sabe qué es un zapato fino de Hugo Boss, él no sabe qué es una camisa Pierre Cardin, pero él sabe quién es Jesús, él sabe quién es Dios, él quiere más de Dios. Entonces hay muchos. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros cuando estemos delante de Dios y nos diga, Indio Chito tiene una corona, Indio Chito? Y cuando conocen a Jesús se lo llevan a medio mundo, le explican y le dicen, están traduciendo la Biblia a los idiomas que ni los conocemos, la India, la China, recibiendo copias y copias. Wycliffe, oren por esta institución, que el Señor la preserve en todos los días de persecución, para que lleven la Biblia, para que lleven el Nuevo Testamento, para que lleven en su lenguaje de la gente, porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Buenos días, Linda. La palabra de Dios produce crecimiento espiritual, nos hace crecer, es agua, es alimento espiritual, nos da de beber. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Segunda de Pedro 2:2, deseando. ¿Qué quiere un niño? La teta. Llega un momento que ya la teta ya no la quiere. Tanta leche, rica la leche, pero llega un momento que la leche no, hay que comer carne. Entonces vamos a la profecía, vamos al conocimiento de la historia, vamos al conocimiento de todo lo que nos aporta la palabra, el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de lo que dicen los libros, la historia, lo que dicen todos los escritores, porque hay otros escritores que escribieron en el tiempo de Jesús, Josefo, Eusebio o Policarpo. Todos esos hombres escribieron cosas que no están escritas en la Biblia, pero verifican que Jesús caminó con nosotros, que estuvo con nosotros. Qué bueno que escribieron los escribas, los romanos en latín y lo que quieras, pero ya se han traducido y ya se sabe. Entonces sabemos que es verdad. Produce un crecimiento espiritual, hace efectiva nuestra oración. Cuando oramos con la palabra, es mucho mejor que estar orando con nuestras propias palabras. Salmo 112. Dice, es como empezamos a orar en el Salmo 112. Con el Salmo 112. Bienaventurado el varón que pone en Jehová su confianza. Y empiezas a ponerlo para ti, lo aplicas para ti. Porque yo soy bienaventurada porque he puesto en Jehová mi confianza. No tengo temor a ninguna mala noticia. Yo vivo confiada. Yo vivo en Él. Aplicas la palabra para ti.
Ajá, y de su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos es bendita. Bienes y riquezas hay en mi casa. Mi justicia permanece para siempre. Resplandezco yo en las tinieblas y doy luz a los rectos. Soy clemente y misericordiosa y justa. El hombre de bien tiene misericordia. Yo tengo misericordia y presto. Gobierno mi casa con juicio, por lo cual no resbalaré jamás. En memoria eterna seré justa. No tendré temor de malas noticias. Mi corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está mi corazón. No temeré hasta que vea en mis enemigos su deseo. Todos los que me sean mal, yo lo voy a ver en ellos. Todo lo que me sean a mí, botellita de Jerez. Aquí, eso quiere decir aquí. Asegurado estoy, no temeré hasta que vea en mis enemigos su deseo. Reparto a los necesitados, hago justicia y ayudo a los demás. Su poder será exaltado, glorioso. Lo verá el impío y se irritará y crujirá sus dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Pues Salmo 112, aplícalo. Salmo 117, aplícalo. Salmo 100, hay un chorro de salmos para que te pongas a orar. Viene el varón que no toma consejo de mal. Todo eso, Salmo 1, y empieza, Salmo 117, Salmo 19, Salmo 119, Salmo 139. Mi embrión vieron sus ojos. Y a orar con la palabra. Oramos con la palabra y produce un poder porque está viva. Y Dios nos escucha y vas a ver todo lo que Dios va a hacer por ti en ese día. Hace efectiva nuestra oración. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se los daré. Y eso es verdad. Porque pidan. Pídeme, pide. Ahí dice Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra, ¿verdad? Pídeme. Y luego les voy a contar algo que Dios está haciendo por mí tremendo. Juan 15:7. En nuestro cimiento firme. Esta palabra nos da cimiento firme. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Mateo 7:32. No se cayó porque su firmeza estaba aquí. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Timoteo, te aconsejo, escudriña las escrituras. Timoteo, sé ejemplo. Timoteo, métete con Dios. Y empieza a aconsejar. Timoteo era un niño, un joven. Timoteo viene a ser un gran misionero. Y va Esteban y va todos los que se han apegado a esta palabra han sido reconocidos, han sido personas de renombre, han sido exaltados, han sido levantados, han sido vituperados, algunos muertos, pero un día viene cuando Dios les dará su premio. Pero la palabra de Dios está viva y mucha sangre se ha derramado por la palabra de Dios. Hoy en día la tenemos. Hoy en día somos un país libre. Aquí regala Biblias. Tengo una amiguita, esta me la regaló. Bere, Dios te bendiga. Porque tenía tantas versiones de la Biblia, pagaba esto y me cambio de casa. La verdad que mis dos últimas Biblias que tenía, nos quitaron un carro a mi hijo y se quedaron las dos Biblias allá. Andaba llorando, pero por las Biblias, no estaba por el carro que se quede, pero las Biblias, unas así grandotas de inglés y otras que tienen compendio y que son esas grandotas que tienen estudio y que tienen que sé qué. Pero entonces bajé aquí una versión que se llama Word, espada, la palabra la espada. Entonces tiene un montón, tiene como 40 traducciones de la Biblia, tiene comentarios bíblicos y tiene relación entre bueno, tiene un montón de cosas y aquí me gozo. Entonces estudien la Biblia, lean la Biblia y empiecen a indagar todo lo que hay, que Dios nos tiene preparado para nosotros. Si no, ¿cómo vamos a saber cuál es nuestra herencia? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere para ti? Voy a hacer una oración y vamos a declarar que la Biblia corre, que la Biblia se está yendo hasta los lugares más lejanos. Entonces, Wycliffe, hay otras organizaciones, pero la más grande es Wycliffe. Ya vimos que Wycliffe murió como mártir, pero no murió porque todavía la Biblia está siendo traducida a misioneros que fueron a la India. Hay vestigios de ¿cómo se llama? El pelón.
de Inglaterra, fueron ingleses misioneros a India, a China, y todavía hay vestigios de lo que ellos hicieron traduciéndole la Biblia a los hindúes, a los chinos, tuvo como 10 imprentas este hombre. ¿Cómo se llamaba? William Carey, no el otro. No me acuerdo, voy a contar la historia, me encanta sus vidas, sus biografías y cómo Dios ha inspirado. Hay un libro que se llama Grandes Cristianos, biografía de grandes cristianos. Búsquenlo o búscalo en la red y empiecen a leer, porque viene el día cuando vamos a mostrar qué somos nosotros. Y delante de la bestia no vamos a parar, vamos a decir somos hijos de Dios. Y nos quemas, y nosotros ya pasamos, simplemente nos cambiamos de aparador. Bueno, Dios les bendiga. Y oramos, Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra que no volverá vacía, que hará lo que tú quieres que haga y traerá fruto, Señor, para ti, Padre. Gracias porque hay un remanente. Gracias porque corre como un río que lava toda maldad, toda escoria, todo pecado, toda injusticia, todo lo que existe, que hay maldad en contra tuya, Padre, todo lo que es llamado en contra de Cristo, en el nombre de Jesús, tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en ella, llévanos más allá de nuestras fuerzas, que tu palabra nos sostenga, que tu palabra nos levante, que tu Espíritu, Señor, nos recuerde tu palabra, Padre. Tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito. Señor, te pedimos por toda la gente que está siendo alcanzada con las puras Biblias, con puros lugares donde está en los hoteles, en los centros comerciales, en los lugares restaurantes, Señor, donde están los gedeones, donde hay muchas versiones de la Biblia que se están dando, Nuevo Testamento, Señor. Siga corriendo tu palabra. Abre las puertas, Señor. Bendice tu iglesia. Bendícenos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes quieren empezar a orar, o si tú no has recibido a Jesús como tu Salvador, necesitas a Jesús, necesitas vivir en la confianza y la paz, yo te pido que hagas esta oración conmigo y Él vendrá a tu corazón. El próximo tema que vamos a ver es el hombre y el pecado. Pues vamos a ver el reino de Dios, que es el reino de Dios, lo estamos viendo también en el libro de Mateo. Vamos a orar, pues repetir conmigo esta oración. Compartan el video y mucha gente va a recibir a Jesús. Y vamos a decirle: Padre, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por todas las equivocaciones. Perdóname, Señor. Recibo a Jesús como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí, por morir en la cruz, por derramar tu sangre por mis pecados. Límpiame de mi maldad y reina en mi vida. Sálvame, Señor, te necesito. Amén. Si tú lo crees, tú lo recibes, tú lo confiesas, tú eres salvo. Dios te bendiga y nos vemos aquí el lunes. El lunes voy a estar hablando de Daniel y el Apocalipsis. Y el martes estamos con la vida de Cristo, el libro de Mateo. Y los viernes estamos con la Biblia, el bautismo, la iglesia, el pecado y todo lo que son los nuevos comienzos, los principios fundamentales para la vida cristiana. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Esperanza, Hindra, y es que este teléfono es nuevo, no sé, no alcanzo a ver qué. Pero Dios me las bendiga y que tengan un feliz fin de semana. María Esther.